Así que el petróleo es un segundo motivo muy importante, y sigue siéndolo hasta hoy. Ha sido un objetivo principal de ataque por parte de Trump en su primer mandato, cuando Trump básicamente puso a PDVSA de rodillas al restringir todas sus finanzas, al incautar sus activos en Estados Unidos y asignarlos a un llamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos, desde el despacho Oval, designó como el verdadero presidente de Venezuela. Así que el petróleo es una parte importante de este interés. Hay otra parte de esta historia, y es que Guyana al lado se ha convertido en una auténtica fuente de riqueza para ExxonMobil. Y ExxonMobil está ganando mucho dinero, mientras Venezuela presenta una reclamación sobre un territorio que disputa con Guyana. Más motivo aún entonces para derrocar al gobierno venezolano, con el fin de no estropear esta lucrativa operación para ExxonMobil. Hay una tercera motivación, que es la política interna de Estados Unidos. Marco Rubio es el emblema de ello. Cuando era senador por Florida, defendió la causa de derrocar a los gobiernos de izquierda en América, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Esto tiene muy buena acogida entre la comunidad de expatriados en el sur de Florida, da votos. Así que Rubio apelaba a una política muy local. ¿Por qué afectaría eso a la política nacional? Por dos razones. Primero, Florida es un estado bisagra importante con muchos votos electorales. Florida is an important swing state with a lot of electoral votes. Winning Florida is very important for winning the presidency. Ganar Florida es muy importante para ganar la presidencia. En segundo lugar, resulta, no del todo por casualidad, que Marco Rubio fue nombrado secretario de Estado. Así que esta es su venganza, llevándose a cabo en este momento. Y hay un cuarto punto muy importante, que es que en parte por la presión de Estados Unidos y en parte por razones ideológicas, Venezuela ve a Rusia como un aliado, como proveedor militar y así sucesivamente. Por lo tanto, también hay una batalla indirecta entre Estados Unidos y Rusia. No es como la guerra en Ucrania, gracias a Dios, aún no, y esperamos que nunca llegue a serlo. Pero este es otro enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, y esa es otra parte de esta historia. Así que hay muchos sectores que apoyan el cambio de régimen, ya sea por ideología, intereses petroleros, objetivos de política exterior o política interna. Foreign policy interests, whether out of domestic votes, but a lot of that fits Trump's. Gran parte de eso encaja con la agenda de Trump, pero debo insistir una vez más. Esta ha sido una agenda que se remonta a George Bush Jr., así que no es exclusiva de Trump. Trump es el más abierto y vulgar de todos nuestros presidentes. Es famoso por decir las cosas que otros no dicen, sobre derrocamientos, violencia, el deseo de obtener los recursos de otros y así sucesivamente. Simplemente expone lo que está bajo la superficie y no se dice en compañía educada. Trump, de hecho, encuentra cierto placer en decir en voz alta lo que otros no se atreven a decir. Y eso también forma parte de lo que está ocurriendo. Un último punto sobre esto, solo para señalar algo muy interesante. Cuando Trump llegó al poder en 2017, tuvo una cena con líderes latinoamericanos. Dos de los presidentes que estuvieron allí me contaron de forma independiente, básicamente la misma historia, que Trump se recostó durante la cena y dijo, ¿por qué no invado simplemente Venezuela? Why don't I just invade Venezuela? So this has been on his mind for 8 years. Así que esto ha estado en su mente durante 8 años. Escuché un relato detallado de uno de los presidentes y luego recientemente de otro que estuvo en la cena. Cada uno lo describió de forma independiente, de la misma manera. Así que Trump ha estado pensando en invadir Venezuela desde 2017. En ese momento no se encuentra el narcotráfico como parte de la explicación. Izquierdista, ideológica, guerra fría, petróleo, injusto para nosotros, lo que quieras decir. Pero van construyendo la narrativa sobre la marcha. La parte constante es la del cambio de régimen. Es fascinante esa cena. No había oído hablar de eso. Sí, no, es muy interesante. Y recientemente me contaron la misma historia, casi por casualidad. No se la saqué a nadie, pero escuché lo mismo. Y lo oyes desde dos lados. The same thing, and you hear it from two sides. And this was Trump openly. Y esto fue Trump reflexionando abiertamente,
Y estos líderes tuvieron que decirle, por cierto, señor presidente, probablemente no sea una buena idea, hay otras formas de hacer las cosas. Y eso fue lo que hicieron. Así que es muy interesante seguir esto. Ya bajo Obama, muy sorprendente, otro ganador del Premio Nobel de la Paz, declaró que Venezuela constituía una emergencia nacional para la seguridad nacional de Estados Unidos porque estaba invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA, y empezó a imponer sanciones. Luego llegó Trump y amplió eso, creando un régimen de sanciones integral que tomó una producción petrolera en declive y la aplastó, porque PDVSA no podía conseguir repuestos. Because PDVSA could not get parts, it couldn't finance any operations, it couldn't sell. No podía financiar ninguna operación. No podía vender a Estados Unidos, que era su principal mercado. Así que Trump destruyó por completo, ha aniquilado las finanzas de Venezuela. Y la economía venezolana ha caído en términos reales. Y esto es difícil de estimar, tengo que decirlo, porque los datos son muy poco fiables cuando se habla de este tipo de cataclismos. Pero los datos oficiales muestran aproximadamente una caída del 70% del PIB desde su punto máximo. Alan Grace Churd, in Hours de Paz. Estados Unidos 30 años. Las acciones internas del régimen también causan daños. Internal actions of the regime did a lot of damage too. So when you try statistically to ask how much were the... Así que cuando intentas estadísticamente preguntar cuánto se debió a las sanciones y cuánto fue interno, quizás sea un 50-50 o tal vez un 60-40 en un sentido u otro. Pero ambos factores desempeñaron un papel. Trump quería aplastar a Venezuela en su primer mandato. Y luego, como hemos mencionado de pasada un par de veces, de repente, cuando las sanciones no llevaron al derrocamiento del régimen, Estados Unidos simplemente anunció, elegimos a un político. Bien, está en el Congreso, Juan Guaidó, él es el presidente. Es un enfoque muy interesante eso de poder declarar al presidente de otro país desde el despacho oval de Estados Unidos. Lo intentaron. Por cierto, varios países latinoamericanos aliados con Estados Unidos reconocieron rápidamente a Guaidó. Algunos países europeos también lo hicieron. Todo bastante descarado, porque resulta una especie de absurdo y de tragedia en un mundo que lucha por mantener el derecho internacional, que el presidente del imperio, Estados Unidos, declare quién es el presidente de otro país. Intentaron esa jugada. Tampoco funcionó. Y ahora hemos vuelto a la concentración de una gran flota frente a Caracas, las amenazas de acción militar y el presidente riéndose mientras encarga a la CIA operaciones encubiertas dentro de Venezuela. With covert operations inside Venezuela. Just